La casa estaba llena de voces y aromas. Mis padres habían convocado a todos para celebrar el aniversario de bodas número 35. Era una ocasión solemne, con mantel largo, copas brillantes y un banquete preparado con esmero. Mis 2 hermanos llegaron cargando regalos, envueltos en papeles coloridos, risas que llenaban el aire y un entusiasmo que parecía contagiarse. Yo, como siempre, había contribuido silenciosamente. Parte de mi salario había pagado la comida, otra parte las flores que adornaban la mesa, el vino que se descorchaba con orgullo y hasta los regalos de mis hermanos. Nadie lo mencionaba, nadie lo agradecía. Era como si mi aporte fuera invisible, como si mi presencia misma no contara. Cuando todos se sentaron, los platos se llenaron de carnes jugosas, ensaladas frescas y postres que parecían sacados de una vitrina de lujo. Frente a mí, en cambio, quedó un plato vacío. Nadie lo notó, o quizás sí, pero prefirieron ignorarlo. El contraste era brutal. Abundancia a mi alrededor, vacío en mi lugar. Sentí cómo la injusticia acumulada durante años se concentraba en ese instante. El silencio que había guardado tantas veces se rompió dentro de mí como un cristal. Golpeé la mesa con fuerza y mi voz salió firme, inesperada, cargada de todo lo que había callado. «Ya basta». El sonido resonó en la sala como un trueno. Mis padres se miraron entre sí, desconcertados, incapaces de comprender de inmediato lo que ocurría. Mis 2 hermanos, con la boca aún llena de comida, se quedaron inmóviles, sorprendidos por la firmeza que nunca habían visto en mí. La celebración se congeló en un instante de incredulidad. Desde que tuve mi primer empleo, mis padres me recordaban constantemente que por ser la mayor, me correspondía mantenerlos. Decían que era mi deber, que así se demostraba el respeto y la gratitud. Cada quincena, antes de que pudiera pensar en mí, ya tenía que entregarles la mitad de mi salario. Es lo justo, repetían, mientras yo veía cómo mis propios sueños quedaban relegados. Recuerdo una ocasión en que quise ahorrar para un curso de diseño. Mi madre me miró con severidad y dijo: «Primero la familia, después tus caprichos». El curso nunca llegó, pero la despensa de la casa se llenó gracias a mi dinero. Mis hermanos, en cambio, nunca tuvieron esa carga. Ellos pedían sin pudor, con un cinismo que me dolía. El menor me exigía dinero para comprarse un teléfono nuevo, aunque el suyo apenas tenía meses de uso. Mi hermana me pedía un préstamo para salir de viaje con sus amigas, asegurando que lo devolvería, pero nunca lo hacía. Yo callaba, entregaba, y ellos reían satisfechos, como si mi sacrificio fuera natural. Hubo días en que yo misma no tenía para el transporte, caminando largas distancias mientras ellos presumían sus compras. Y cada vez que intentaba decir algo, mis padres me recordaban: «Eres la mayor, te corresponde dar el ejemplo». Ese ejemplo se convirtió en una cadena invisible que me ataba a la injusticia. Ahora, frente al plato vacío, todas esas escenas regresaban como un golpe. No era solo la comida ausente, era la confirmación de años de abusos, de silencios impuestos, de un papel que me habían obligado a aceptar. Y en ese instante comprendí que mi voz debía romper la costumbre. Fue en el trabajo donde mi silencio se quebró por primera vez. Una tarde, después de entregar casi todo mi sueldo a mi familia, me quedé llorando en la sala de descanso. Creía que nadie me veía, pero mi compañera Clara se acercó, me escuchó sin juzgar y con una firmeza que me sorprendió, me dijo: «Si no acumulas pruebas, nunca podrás demostrar lo que te hacen. Escribe todo, cada peso, cada abuso. Haz que tu silencio se convierta en evidencia». Sus palabras se clavaron en mí como una revelación. Desde ese día comencé a llevar una libreta. Allí anotaba cada petición, cada exigencia disfrazada de cariño, cada deuda que nunca se pagaba. Marcos, mi hermano de 18 años, fue uno de los primeros en aparecer en esas páginas. Recuerdo cómo llegó a mi cuarto con una sonrisa descarada.
pidiéndome dinero para comprarse unos tenis de marca. Es que todos en la escuela los tienen, decía, como si mi obligación fuera sostener su vanidad. Yo le di el dinero, aunque sabía que me quedaría sin transporte esa semana. Marcia, mi hermana de 25 años, tenía un cinismo distinto, más calculado. Una tarde me pidió dinero para invertir en un curso de maquillaje, asegurando que sería su camino hacia la independencia. Nunca asistió al curso. El dinero terminó en una salida con sus amigas, y cuando le reclamé, me respondió con un gesto de burla. Tú siempre tienes, ¿qué más da? Y mi madre, Luz María, de 50 años, era la más hábil en disfrazar la exigencia de deber. Eres la mayor hija, te corresponde mantenernos, repetía con solemnidad. Una vez me pidió dinero para pagar un supuesto recibo atrasado de agua. Más tarde descubrí que lo había usado para comprar un vestido nuevo para la fiesta de una vecina. Cada escena me dolía, pero también me fortalecía. La libreta se llenaba de números y detalles, y con cada anotación sentía que recuperaba un poco de voz. Clara tenía razón. Mi silencio se estaba transformando en pruebas, pero esa noche, tras mi grito, el silencio aún flotaba en el aire. Mis manos temblaban, pero la fuerza que me impulsaba era más grande que el miedo. Golpeé la mesa con un manotazo que hizo vibrar las copas y detener las risas. Todos me miraron como si no reconocieran a la hija callada que siempre había estado en segundo plano. Mis padres fueron los primeros en reaccionar. Mi madre, Luz María, frunció el ceño y me regañó con dureza. ¿Qué manera es esa de arruinar nuestra celebración? Mi padre, más frío, me acusó de ingrata, recordándome que todo lo que tienes es gracias a nosotros. Marcos se rió nervioso, como si mi arrebato fuera un espectáculo ridículo. Otra vez con tus dramas, murmuró, mientras se acomodaba en su silla. Marcia me miró con desdén y dijo que estaba exagerando, que siempre había sido demasiado sensible. Todos insistieron en que fue una broma, que no era para tanto. Respiré hondo y, con firmeza, saqué la libreta que llevaba conmigo, la coloqué en el centro de la mesa y la abrí. Las páginas estaban llenas de números, fechas, anotaciones precisas de cada abuso económico. Aquí está todo el dinero que les he dado, dije. Pero en lugar de reconocerlo, soltaron carcajadas. ¿De verdad crees que esas notas significan algo?, se burló Marcia. Mi madre me llamó resentida y mi padre malagradecida. El dolor de sus burlas me atravesó, pero no me derrumbó. Tomé el teléfono y marqué a Clara. Ella respondió de inmediato, y al escuchar mi voz quebrada, no dudó en venir. Minutos después, apareció en la casa. Su presencia cambió el aire. Ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Era la voz de una abogada especializada en lo familiar. Clara habló con calma, pero con autoridad. Les explicó que me estaba representando y que lo que hacían conmigo era abuso económico, que podía denunciarlo y que las pruebas que llevaba en mi libreta eran suficientes para iniciar un proceso. El rostro de mis padres se tensó y mis hermanos dejaron de reír. Me levanté de la mesa y con la voz más firme que nunca les dije que me iba de la casa, que ahí terminaba su abuso y que no volvería a sostenerlos con mi silencio ni con mi dinero. Clara me acompañó a la puerta y mientras salía, sentí que cada paso era un desprenderme de cadenas invisibles. La celebración había terminado, pero para mí era el inicio de otra vida. Los días siguientes a mi partida fueron un terremoto en la casa familiar. Los cobros comenzaron a llegar. La luz, el agua, el gas, la hipoteca. Cada recibo era un recordatorio de que ya no estaba allí para cubrirlos. Mis hermanos discutían entre ellos, incapaces de organizarse, y mis padres se enfrentaban a la realidad que habían negado durante años. La comodidad que disfrutaban dependía de mí. Una tarde, mi madre, Luz María, apareció en la puerta de mi nuevo departamento. No llamó, simplemente golpeó con fuerza, como si aún tuviera derecho a entrar.
Cuando abrí, la vi con su cara de chantaje, como siempre que necesitaba algo. Me dijo con su voz llorona que los gastos de la casa eran muchos y que no podía abandonarlos en ese momento tan difícil. Su voz estaba cargada de reproche, como si mi independencia fuera una traición. No la invité a pasar, la miré desde el umbral y le respondí con calma, pero con firmeza. Si siguen insistiendo, procederé con la demanda, mamá. Tengo pruebas suficientes y los haré pagar todo lo que me deben. El rostro de mi madre se tensó y por primera vez vi miedo en sus ojos. Entendió que ya no era la hija callada, sino una mujer dispuesta a defenderse. Se marchó sin decir más, y yo cerré la puerta con la certeza de que había marcado un límite definitivo. Mi pequeño departamento se convirtió en un refugio. No era grande, pero cada rincón respiraba tranquilidad. El silencio ya no era opresivo, sino liberador. Podía leer sin interrupciones, cocinar lo que me gustaba, dormir sin preocupaciones. Lo más valioso era ver cómo mi dinero, por primera vez, se quedaba conmigo. Empecé a ahorrar, a planear, a soñar. Cada peso guardado era una semilla de futuro. Con la ayuda de Clara, que además de amiga era una guía, descubrí el mundo de las inversiones. Aprendí a mover mis ahorros con inteligencia, a proyectar un negocio propio que me permitiría crecer sin depender de nadie. La alegría de poder decidir sobre mi vida era inmensa. Ya no era la sombra de una familia abusiva, sino la protagonista de mi propia historia. Mi futuro se abría como un horizonte prometedor, lleno de posibilidades que antes me habían negado.